Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Peras y Manzanas. Yo estuve una semana desaparecida, pero en realidad no estaba desaparecida. Estaba en tierras lejanas. Les tengo que contar que me fui a China, vi muchas cosas súper interesantes. Ya luego les contaré más, poco a poco. Pero estando en China y viendo el desarrollo de China, el plan económico de China, cómo funcionan diferentes decisiones en materia económica en ese país, y luego contrastando con lo que oímos y vemos en México todo el tiempo y la forma en la que nos contamos nosotros mismos las historias de desarrollo económico o de falta de desarrollo económico en México, pues la verdad es que sí, me dio muchísimo que pensar. Y en estos temas de comercio, que paréntesis, pero este paréntesis me parece bien interesante, escuché al segundo del partido en China, al segundo de Xi Jinping, hablando, dando un discurso muy interesante, y para mí fue rarísimo porque quizás no me lo esperaba, escuchar a una figura tan importante del gobierno chino, miembro del partido, desde luego, del gobierno chino, hablar de la importancia del libre mercado, de la importancia de la colaboración, de respetar las reglas del mercado, de firmar acuerdos, de colaborar entre todos, de pensar cómo hacerle para abrir las puertas en lugar de cerrar las puertas, y que esto viniera de el gobierno chino, pues para mí fue una cosa rarísima por cómo hemos entendido al mundo en los últimos años, ¿no? China normalmente era pues una economía cerrada, una economía que limitaba muchísimo las reglas, una economía que depreda al vecino y que no dudo que lo siga haciendo. Pero escuchar esta narrativa y este discurso de hay que respetar el mercado, pues claramente responde a un contexto geopolítico distinto al que se vivía hace quizás 2, 3 o 4 años. Bien interesante, pero ya les contaré más. Y justo escuchando estas conversaciones en China y viendo lo que ha pasado en términos comerciales de Estados Unidos frente al resto del mundo, porque desde luego cuando vemos lo que pasa con Estados Unidos frente a México, pues desde luego que la conversación la centramos ahí, pero escuchar a gente de India, de diferentes países asiáticos, de Vietnam, de Malasia, del propio China y al mismo tiempo de otras economías europeas que tienen todavía más miedo del que estamos teniendo nosotros en México sobre lo que está sucediendo en términos de comercio, pues claro que te hace ver las cosas con cierta perspectiva. Y en esa perspectiva, y aunado a todas estas conversaciones que hemos tenido aquí y que se han tenido en muchísimos foros de nearshoring, allyshoring, friendshoring, dije, bueno, pues ¿dónde ha quedado esta conversación? ¿Sigue vigente esta conversación? Porque durante mucho tiempo dije, pues el nearshoring no fue, o quizás ya fue, o quizás ya los números de crecimiento que vimos fueron reflejo, que vimos hace unos años, no este año, fueron reflejo de esa oportunidad comercial que ya se tuvo y quizás la oportunidad se cerró. Y en esas conversaciones, ahora sí que conmigo misma, pues recordé a Enrique Perret, que Enrique Perret siempre habla de friendshoring y allyshoring, si no es que es el creador del término. Ya ha tenido esta conversación desde hace mucho tiempo y creo que vuelve a ser relevante. Así que, Enrique, me da muchísimo gusto tenerte otra vez en Peras y Manzanas. Hace mucho que no te teníamos por aquí. Me da mucho gusto tenerte de vuelta porque creo que we need to talk. Necesitamos hablar de qué es esto. ¿Existe? ¿Otra vez existe el allyshoring o qué onda? Qué padre, Valeria, y gracias por la invitación otra vez. Creo que es la tercera vez que estoy acá. La verdad es que tú has sido espectacular la consistencia que has tenido con tu podcast. Hemos visto nacer y morir muchos podcasts y tú todas las semanas nos enseñas algo. Entonces, padrísimo. Felicidades por eso. Y qué padre viaje a China.
yo te tendré que entrevistar a ti en uno de mis podcasts para ver qué te saco, porque yo creo que debe ser súper contrastante, ¿no? O sea, y como en todo, debe haber cosas espectaculares y maravillosas y debe haber cosas también pues muy tristes y muy decepcionantes, quiero suponer. Lo cierto es que en Estados Unidos el tema China sigue más vigente que nunca y a lo mejor es el factor principal por el cual hablamos o continuamos hablando de nearshoring, friendshoring y allyshoring. Y mientras ese concepto siga ahí, mientras sigue existiendo el de-risking y decoupling, ¿no? Que siguen en la mente del americano, del congresista, del funcionario público de la Casa Blanca, el cómo hacemos para minimizar nuestro riesgo, nuestra exposición a China. Y quizá, Valeria, hay quienes lo ven como China es el enemigo, ¿no? Puede ser el enemigo, puede ser el enemigo militar, el enemigo de guerra, o puede ser simplemente un competidor como Estados Unidos nunca había tenido antes, ¿no? Y seguramente tú en tu viaje viste el por qué Estados Unidos le tiene ese pavor y ese miedo, ¿no? Probablemente con mucha razón. Si una economía como la China está produciendo millones de drones y Estados Unidos no ha sido capaz de producirlo, o si China se ha apoderado de la manufactura de los iPhones, pues Estados Unidos tiene que tener miedo, o si China ha tomado propiedad intelectual de las miles de empresas americanas que se fueron a China a producir un bien, pues obviamente debe haber un miedo. Más allá de guerra o no guerra, sino ya simplemente en un tema de innovación, ¿no? O sea, oye, Enrique, yo me imaginaba las ciudades en China, estuve en muchas ciudades, las ciudades en China sí, ruidosas, esta idea que tenemos de, pues, el gentío por todos lados, caos, ¿no? Que todos la hemos visto. Y pues por increíble que parezca, las ciudades de China no son ruidosas. ¿Y sabes por qué no son ruidosas? Porque ya todos los coches son eléctricos. Todos. Entonces pues sales sí a la calle y no escuchas el coche. Cosa, que ha sucedido en los últimos 4 años. Es un cambio impresionante. Y debe haber un tema, después si quieres lo platicamos, pero debe haber un tema de generación energética brutal, ¿no? Que además es yo creo que hacia los próximos 5 o 10 años probablemente el factor, más allá del capital, porque sabemos que los dos países tienen el capital para apostarle, ¿no? Pero yo creo que el tema energético, la capacidad de generar a la velocidad y a la cantidad que requieren las nuevas tecnologías, yo creo que ese va a ser el gran factor diferenciador entre los dos. Si los dos los pusiéramos ahorita, digamos, como en una carrera de caballos, los dos van a la par. A lo mejor Estados Unidos un poquito adelante por algunas razones, pero el tema de generación de energía quizá los va a rebasar. Pero eso está vigente, Valeria, siempre lo decimos. Si hay algún tema en el Congreso de los Estados Unidos que realmente fluye en los dos lados, es el tema China. Incluso más que Israel, Valeria, porque antes el tema Israel, el apoyo a Israel no había duda, o sea, republicanos y demócratas. Hoy, por algunas razones, ¿no? Hay algunos que, digamos, que han estado apoyando al tema Palestina o que no han apoyado, pues en este caso la semana pasada, los bombardeos a Irán, etcétera. Pero el tema de China, yo creo que el 100% coincide que China es el gran rival. Con sus matices, algunos otra vez lo ven como el gran bloque del mal militar y algunos lo ven como un competidor tecnológico. Sea lo que sea, Estados Unidos ha decidido ir para el otro lado. Y ahí la gran pregunta es, que todos los mexicanos nos hacemos es, bueno, ¿y qué rol tiene México en eso? ¿No? Y ahí es donde entran estos conceptos. Y para el tema de nearshoring, Valeria, porque ahorita nosotros hicimos un pequeño análisis de qué tanto pasó. Coincido contigo en que este año creo que, pues, por obvias razones, no es el año en el que podamos mostrar más nearshoring que nunca, pero si mides, por ejemplo, el 2019, el 2024,
un factor, por ejemplo, que es cruce de camiones de carga entre México y Estados Unidos. En esos 5 años incrementó 1.2 millones de nuevos cruces de camiones de carga. Estás hablando como de 100,000 camiones más al mes, que es muchísimo, ¿no? Y luego pues lo comparas también contra el incremento. Pero porque es muchísimo. Y ahí, perdón que te interrumpa, pero me gusta hacerla de abogada del diablo para entender mejor las cosas. Es muchísimo Pues, en función de lo que había pasado, es muchísimo en función de lo que estábamos esperando, es muchísimo frente a lo que quizás sí, podríamos esperar. O sea, ¿por qué nos hace decir que ese número es muchísimo? a ver, y tienes razón, yo te estoy dando la medida porcentual, es 19%, o sea, 20% de incremento en cruces de camiones entre México y Estados Unidos. Frente al potencial, no te sé decir, pero yo creo que nos quedamos cortos, Valeria. O sea, pudo haber sido mucho más y creo que parte de la frustración que muchos tenemos es que la ventana de oportunidad, y siempre lo dijimos, la ventana de oportunidad no es una ventana infinita, ¿no? El tema de cuando hablamos del nearshoring, que todavía estábamos en épocas de Joe Biden, ¿no? O sea, y de épocas COVID, la ventana del nearshoring, dado por el de-risking o decoupling from China y la cercanía que tiene México y en particular en algunas industrias, el sector automotriz, veíamos una gran oportunidad de vehículos eléctricos produciéndose en Norteamérica, hablamos mucho de aquel bill que pasó, no era el CHIPS Act, era más bien ¿cómo le llamaban? Inflation Reduction Act. El Inflation Reduction Act, en donde traía un incentivo a la producción de vehículos eléctricos en Norteamérica, ya no solamente en Estados Unidos. Entonces se le apostó mucho a eso y dijimos, bueno, el nearshoring pues tiene para mucho. Bueno, eso se acabó, ¿no? Se acabó por las políticas de Donald Trump, el Inflation Reduction Act, básicamente, y hoy con lo que estamos viendo en este Big Beautiful Act, pues se va a acabar muchos de esos incentivos a coches eléctricos, incluso a la producción de muchos temas, por ejemplo, solares, etcétera. Pero yo sí creo, Valeria, digamos, poniendo al lado el nearshoring, porque ya sabemos, y no sé si coincidas conmigo, pero ya sabemos que el tema de proximidad no es suficiente. O sea, no es suficiente para ser el gran partner de Estados Unidos. Sí es relevante, o sea, desde luego Totalmente. No es suficiente, pero sí es relevante. Y sabiendo Totalmente. que es relevante, porque al decir que no es suficiente, con lo que estoy de acuerdo, nada más me interesa acotarlo. No es suficiente, desde luego no es suficiente. Sí. Es muy relevante. Y al ser muy relevante, tendríamos que potenciar también esa parte. Pero, o sea, y esto me refiero a hay que mejorar los cruces, hay que mejorar la infraestructura, hay que mejorar las aduanas, hay que hacer más colaboración. Eso creo que es una parte donde tenemos que trabajar. Desde luego, aunque hagamos todo lo posible ahí, no va a ser suficiente, porque la ventaja geográfica sí es una ventaja, pero no es lo determinante en el juego, ¿no? Exactamente. Probablemente en algún momento lo fue. O sea, vaya, cuando le preguntamos a los estados del norte del país, pues obviamente la gran ventaja competitiva que tenía Chihuahua frente al Bajío, frente a un estado del sur-sureste, pues evidentemente es la gran frontera que tiene. Pero hoy en día, lo que creo que coinciden aquí en Washington y por todo el tema de las industrias esenciales, los minerales raros, telecomunicaciones, drones, etcétera, etcétera, es que el tema de seguridad nacional se convierte en un factor tan importante como la logística, ¿no? O como la cercanía. Y vaya, evidentemente para Estados Unidos era mucho más viable económicamente seguir produciendo los semiconductores en Taiwán, Valeria. ¿Por qué invertirle 55,000 millones de dólares en un CHIPS Act para traerte fábricas a Arizona y a Texas si las puedes producir en Taiwán? Bueno, pues es que hay un tema de seguridad nacional. Fíjate que resulta que a lo mejor China hace un movimiento sobre Taiwán. Oye, si los haces en India, pues es que fíjate que resulta que también India tiene una exposición a China muy grande.
Oye, y en farmacéuticos, el 90% de los componentes activos de las medicinas en Estados Unidos vienen de China y de India. Pero pues tenemos ahorita la oferta. Pues sí, pero ¿por qué depender de estos dos países que están tan lejos y que tienen temas geopolíticos? Entonces, el tema de seguridad nacional poco a poco se ha ido metiendo en la agenda, Valeria, como un componente mucho más importante incluso que el propio costo. O sea, al menos en temas tan esenciales de seguridad nacional como lo son los semiconductores o como lo son los minerales raros. Pero ¿no? entonces ahí es donde viene la importancia del ally, o sea, de la parte de ally sharing, ¿no? O sea, la Correcto. parte de aliados es la que se vuelve muy importante en función de lo que comentas de seguridad nacional. Ya no es únicamente el tema geográfico, ya no es únicamente la capacidad de producción que puedas hacer, tener, producir los chips de determinada calidad, sino también de si quien los produce está contigo o no, y está contigo en lo que Estados Unidos considera pues valores. No me voy a meter a la discusión de si son valores o no, pero de esos valores norteamericanos. Y ahí es la oportunidad que tiene México, si es que es una oportunidad. Y tú siempre has sido defensor de que sí es una oportunidad. Y eso es lo que me gustaría oír de tu lado. ¿Sigues viendo esa oportunidad o ya crees que se nos fue? No, yo creo que es una oportunidad. Creo que en algunas industrias, Valeria, incluso Estados Unidos sí nos considera como un aliado, pero en industrias muy particulares. Y creo que en el caso automotriz, por ejemplo, en algún momento vieron a México, o a lo mejor lo siguen viendo, como un gran aliado en la producción de vehículos como bloque en Norteamérica, y por eso se dio la integración de México y de Canadá en ese Inflation Reduction Act, para que también fueran parte de la producción de vehículos eléctricos, etcétera. Pero en muchas otras industrias no. Y de ahí también, bueno, pues es la diferencia entre el friendly shoring y el ally shoring, ¿no? Como concepto, pues es lo mismo, Valeria, estamos tratando de decir lo mismo, pero vaya, yo siempre digo, pues, no, tú no con todos tus amigos harías negocios, ¿no? Sabes que algunos amigos, amigas tienen sus temitas y que a lo mejor no son tan ordenados. Y a lo mejor dejan de ser tus amigos, ¿no? ¿Perdón? Y dejan de ser tus amigos. Y algunos dejan de ser tus amigos y algunos no, algunos los sigues queriendo, claro, como amigos con sus pecados y con sus defectos. En el caso de aliados, no. En el caso de aliados no estás involucrando el tema emocional o sentimental de es mi amigo y lo quiero. En el tema de ally shoring, como tú dices, es vas conmigo o no vas conmigo. Votas conmigo o no votas conmigo. Te pronuncias conmigo o no te pronuncias conmigo. Me apoyas en el tema migratorio, me apoyas en el tema de fentanilo, estás poniendo todo de tu parte para que los ciudadanos americanos tengan lo mejor de sí, etcétera. O sea, son otros conceptos, digamos, que solamente el nearshoring o solamente el friendly shoring, ¿no? Y yo sí le veo oportunidad. A ver, Valeria, si yo te dijera, dime los 5 principales aliados que tú ves de Estados Unidos, así de históricamente y por su naturaleza, ¿quiénes son los top 5, no? No te voy a decir los top 5 porque me vas a poner en el spotlight, pero seguro México está ahí. No, México no está ahí. No me digas, o sea, ¿por qué no? Pues debería. A ver, pero te estoy preguntando, a lo mejor no en los hechos, no en los facts. Me refiero a que si tú vas hoy al Congreso de Estados Unidos y le preguntas a un senador republicano quiénes son los 5 países aliados de Estados Unidos, a ver, ¿cuáles son? Te van a decir primero Reino Unido, ¿no? Con quien además Donald Trump ya firmó un tratado. Firmó un acuerdo para hacer un acuerdo, básicamente, ¿no? Definitivamente Japón, ¿no? Definitivamente Corea, definitivamente Australia. Pero incluso Japón y Corea están viendo muy complicada la relación con Estados Unidos. Totalmente, y más por los aranceles recíprocos. Absolutamente. Y bueno, pues podemos hablar del día 9 de julio, vamos a ver qué sucede. Pero Estados Unidos sigue hablando mucho de llegar a un acuerdo con 10 países, en donde también está India, también está Australia. Australia se ha convertido en un aliado. En Australia hay una base militar. Casi todos ellos tienen también como común denominador, pues que hay bases militares de los Estados Unidos y hay intereses, pues también de defensa militar en común, ¿no?
anteriormente frente a Rusia, hoy también con temas con China. México siempre ha sido, Canadá sí ha sido un aliado tradicionalmente, han estado en situaciones, digamos, de guerra al lado de los Estados Unidos. Vaya, aquella situación, si no mal recuerdo, en esta embajada de Estados Unidos, en donde la embajada canadiense da asilo a aquella película de Argo, no sé si te acuerdas, con Ben Affleck, buenísima. esa historia de los 80s. Vaya, hay más que una amistad entre Canadá y Estados Unidos, hay una alianza también de seguridad nacional. Con México ha sido mucho más un tema de partnership comercial, de familia, pues obviamente es el país donde Estados Unidos tiene más diáspora, es México, y donde México tiene más diásporas en los Estados Unidos, hay lazos familiares, etcétera. Pero sí creo que debemos de buscar esa alianza, Valeria. Todo el contexto está puesto para que México se vuelva más que el socio comercial número uno, que hoy lo somos por los números, ¿no? Que nos convirtamos en el gran aliado de Estados Unidos. Entonces, en producción. Si estoy entendiendo lo que nos estás comunicando, Enrique, y es para cerrar el podcast, es que sí hay una oportunidad cuando hablamos de ally shoring, pero hay que tomarla. Y para tomarla hay que hacer cosas. Sí. ¿Por dónde qué tendríamos que hacer para tomar esta oportunidad del ally sharing? A ver, definitivamente creo que lo que se está haciendo en materia migratoria y de seguridad, Valeria, y claro que a todos los mexicanos nos gustaría ver más y más rápido y todo, pero la cooperación que se está dando con Estados Unidos me parece que va por buen camino. Y eso le va a dar mucha confianza a Estados Unidos en que México puede ser un aliado. Dos, creo que México y Estados Unidos en conjunto tenemos que sentar ciertas bases del juego frente a China. No está claro qué industrias en común. No está claro qué industrias, qué inversiones podemos recibir, qué know-how debemos de traer, qué tipo de inversiones conjuntas debemos de hacer para sustituir aquellas importaciones de China, etcétera. Y el último tema es un tema demográfico, Valeria. Yo creo que es la última ventanita de oportunidad que tenemos de aquel, ya no sé, digo, tú lo debes saber mucho más que yo, si el bono demográfico todavía está ahí en México. Oye, nos quedan 5 o 6 añitos. Es que si no aprovechamos esa ventana del bono demográfico, para mí, el tema demográfico y la todavía juventud en México productiva para estas industrias es y debería ser el gran asset que Estados Unidos debería estar buscando en la alianza. Hay que venderla más, Valeria. No la vendemos suficientemente bien, ese bono que tenemos. No sabes cómo me quedé pensando en eso que mencionas ahorita, de la venta, ¿no? De las oportunidades que tiene México. Y sí, por supuesto que hay que mencionar todo lo que le falta a México y todo lo que no está haciendo, porque hay que poner los puntos sobre las IES cuando sea necesario. Pero en términos de mostrar las oportunidades, creo que tampoco las mostramos. Y me parece que es un tema importante. Así que por todos lados. Como siempre es. Por todos lados. Porque el gobierno tiene una responsabilidad muy grande de salir a vender. Absolutamente. Pero también las empresas, todos somos responsables de vender. Todos formamos parte de eso. Y ahorita antes, nada más para cerrar, porque me quedé yo también pensando en lo que decías del mundo un poquito al revés, China promoviendo la globalización y el libre mercado y Estados Unidos un poquito más cerrado. Me tocó estar en Davos en enero, a principios de enero. Y sí, el viceprimer ministro de China hablando de globalización y apertura de mercados. Totalmente. Y Donald Trump hablando de imposición de aranceles. Es lo que nos tocó vivir, Valeria. Es el mundo al revés, así es esto. Enrique, qué gusto tenerte en Peras y Manzanas. Te mando un abrazo. Igualmente, y nos vemos pronto, Valeria, en el North Capital Forum. Bueno, pero ese no es tan pronto, es en octubre. Bueno, no, pero aquí está. Vas a ver que cuando llegue vas a decir, se pasó rápido. Sí, ya sé. Sí, pero ahí nos vemos. Bueno, un abrazo a todos. Nos escuchamos pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.